Bonjour, good afternoon, buenas tardes, boa tarde. Bienvenidos al primer webinario de la OUI, Organización Universitaria Interamericana. Voy a compartir mi pantalla para todos. Aquí está. Entonces, soy David Julien, el secretario general de la OUI. Y hoy tenemos un grupo de 3 conferencistas que me acompañan para nuestro primer webinario titulado Buenas prácticas de las instituciones de educación superior frente a la actual crisis del COVID-19. La idea es poder dar la palabra a nuestros expertos que vienen de Canadá, de Chile, de Colombia, para ofrecer a la membresía y a nuestros socios unas perspectivas, unas ideas de las buenas prácticas que han implementado instituciones de educación superior en las últimas semanas para poder intercambiar eso, compartir lecciones aprendidas, desafíos, incluso quizás comentarnos algunos errores que hicieron para que ustedes que lo van a implementar después no les vayan repitiendo. Así que la metodología de hoy, hice una breve introducción y es lo que estoy haciendo ahora. Daré un tiempo a cada uno de los expertos para poder elaborar sobre sus casos y luego seguiremos en un intercambio de preguntas y respuestas sobre los temas discutidos. Así que, sin más, nada más quiero presentarles a todos. En primer lugar, el doctor Pedro Márquez, actual vicerrector de investigación y de internacionalización en Royal Roads University, British Columbia, en la isla de Vancouver, en la ciudad de Victoria. Hola Pedro, bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, David. Gracias a ti por acompañarnos. María José Lemaitre es actual directora ejecutiva del CINDA, el Centro Interuniversitario del Desarrollo, y nos ha hablado desde Santiago, Chile. María José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ti. Y finalmente el rector de la Fundación Universitaria Ariandina en Bogotá, Colombia, José Leonardo Valencia. Hola David, buenas tardes para todos y es un gusto estar hoy con María José y con Pedro compartiendo este espacio. Bueno, gracias rector por haber aceptado la invitación. Entonces, vamos a darles unos 10 minutos a cada uno para quizás elaborar un poco sobre el primer tema. Entonces, vamos a empezar con Pedro. Desde Royal Roads University. Royal Roads, Pedro, es una universidad que tiene un enfoque muy fuerte, o sea, ha tenido un enfoque muy fuerte en educación virtual, por una parte, en un modelo blend, en un modelo híbrido, y también muy enfocado en el tema de educación ejecutiva, ¿no? A mí siempre me ha fascinado que el promedio de edad estudiantil de Royal Roads está alrededor del 40 años, porque sí tienen, digamos, jóvenes y muchachos, muchachas estudiando, pero también tienen profesionales que van completando. Entonces, queremos escuchar un poco cómo han pasado de un porcentaje, pues quizás arriba del promedio para todas las instituciones, pero que no estaba completamente online y ahora tuvieron que pasar casi toda la matrícula, todos los cursos casi al 100% virtual. Entonces, Pedro, si puedes contarnos un poco qué tipo de decisiones tuvieron que tomar desde el equipo del rectorado y de las distintas áreas y un poco cómo les fue en este camino de transición. Te doy Agradezco el mucho. micrófono. Muchas gracias, David. Agradezco nuevamente la oportunidad y hago una aclaración. En tu gentil presentación me describes como experto. Quisiera yo poder llenar esos zapatos grandes. Aún así, espero que la experiencia de Royal Roads sea una experiencia útil para nuestras instituciones hermanas a lo largo del continente y a su vez agradezco la oportunidad de aprender respecto a lo que otras instituciones, en este caso en Chile y en Colombia, han hecho. Seguramente hay mucho que nosotros también podemos aprender. El caso de Canadá es un caso singular. Supongo que cualquier caso es singular, pero hay algunos rasgos que hacen a Canadá como nación diferente comparado al Estado-nación que estamos acostumbrados en Latinoamérica, que tiene un impacto en el tipo de reacción que ha tenido Royal Roads ante la pandemia del COVID-19. Asimismo, Royal Roads como institución educativa es una institución que fue creada para crear un vacío
en el esquema de portafolio de instituciones de educación superior en la Columbia Británica hace 25 años, cuando el ministro de la provincia descubrió que había necesidad de que hubiese una institución que estuviese focalizada, especializada, en desarrollar pedagogía específica para el estudiante maduro, que ya tiene 10, 15, 18 años de experiencia laboral, que tiene como propósito avanzar sus credenciales y sus habilidades y poder progresar en su carrera profesional, sacando provecho de las nuevas tecnologías educativas. Así que hace 25 años, cuando Royal Roads fue creado con el propósito específico de crear un modelo educativo para estudiantes maduros. Lo describes muy bien, la edad promedio del estudiante de Royal Roads es 40 años. Segundo, utilizando una pedagogía aplicada, por lo tanto, la orientación del modelo educativo de la universidad está más orientado a la práctica que a la teoría, más a la resolución de problemas concretos en las organizaciones canadienses y menos al desarrollo de teoría o investigación básica. Y finalmente, el uso de la tecnología a distancia. En 1995 era visto como un proyecto muy ambicioso. El día de hoy, afortunadamente, Royal Roads, 25 años después y 50,000 alumnos ya graduados de sus programas educativos, está consolidada como la universidad en el Canadá líder en el modelo de aprendizaje conocido como semipresencial. Es decir, ofrecemos programas tradicionales cara a cara y también tenemos programas impartidos completamente en línea. Pero el grueso, el 80% de nuestros planes de estudio se imparten en un modelo híbrido que combina cara a cara y en línea. Es decir, como ejemplo, una maestría que dure 24 meses, 2 años, el estudiante viene a Royal Roads en 3 ocasiones a estudiar por 3 periodos de 3 semanas y el resto lo hace en línea en grupos de estudio de normalmente no más de 40 estudiantes, lo cual permite que se conjunte una comunidad de aprendizaje que pasan por todo el proceso de principio a fin, viniendo a las residencias y haciendo aprendizaje en línea en un grupo que acceden a 40 individuos que ya se conocieron de manera personal, lo cual permite construir vínculos muy singulares. Royal Roads, al paso de los años, se ha convertido en la institución probablemente líder en Canadá en este modelo educativo. Experimentar, veniendo al tema de la pregunta de la reacción y las experiencias de Royal Roads con respecto a esta pandemia, ha sido muy interesante como latino experimentar el vivir, ver a la cultura canadiense, que es muy disciplinada, muy organizada, responder ante una emergencia la cual no estaba esperada. Debo decir que Royal Roads ya tenía planes de acción concretos en casos de emergencias, dado que estamos ubicados en una zona donde se dan frecuentemente terremotos. Estamos ubicados en medio de un bosque, por lo tanto, cada año hay preparación para evitar un incendio que pudiese impactar la operación del castillo. Y a su vez estamos en la costa del Océano Pacífico, en una zona que es sujeta a tsunamis, por lo tanto hay riesgo de tsunami que impacte al campus. Hay una cultura, por lo tanto, en el campus de prevención y planeación de desastres. Esta normatividad existente fue ajustada a la realidad del problema de la pandemia que hemos estado enfrentando. Por lo tanto, no nos agarró fuera de base. Lo que hubo que hacer fue ajustar ese procedimiento. La prioridad fueron, por supuesto, los estudiantes y el personal en la institución. La normatividad estableció que reconociésemos rápidamente como una crisis de nivel 3, es decir, una crisis que viene de fuera y que es muy difícil de contener y que puede tener un impacto serio en la sustentabilidad de la operación. Y por lo tanto se implementaron planes de manejo de incidentes y el plan de continuidad de operación de la organización, tratando desde el principio de determinar el impacto, crear escenarios, crear incentivos, mecanismos de comunicación diaria. Y al momento del día de hoy ya estamos identificando posibles escenarios, salidas de esta crisis y cuantificando los daños para poder restablecer la vida ordinaria. Esto ha sido para mí como una persona que creció en Latinoamérica y que ha aprendido a adaptarse a la cultura canadiense muy útil, ver en la práctica el gran valor de tener políticas y normatividades para el caso que se presente una circunstancia de estas. Ahora, el proceso no ha sido sencillo, a pesar de que la universidad tiene la plataforma educativa bien establecida, hay una cultura donde se aprecia y se valora el aprendizaje en línea.
donde la facultad tiene mucha experiencia con respecto a ese aprendizaje. Aún así hubo cierta resistencia, sobre todo por parte de los estudiantes que estaban inscritos en programas 100% presenciales, a que sus planes de estudio en el corto plazo se convirtieran en programas semipresenciales, en línea. Por lo tanto, hubo que rápidamente hacer una campaña de comunicación y explicar a esa pequeña parte de la población que la calidad y el valor del aprendizaje en un modelo en línea es tan importante o mejor en algunas circunstancias que un modelo de aprendizaje cara a cara. Y para esa comunicación se utilizó a los estudiantes que ya estaban tomando los programas en línea. Temas de dificultad han sido, por supuesto que eso es una crisis fluida, aún indeterminada. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Tratamos de reaccionar a la información reciente todas las mañanas en una reunión que encabeza el rector a las 8:30 de la mañana de lunes a domingo con los miembros del grupo de operación de emergencias, donde reaccionamos a la información de la noche, le damos desahogo a esas decisiones y nos volvemos a reunir con él todos los días de lunes a domingo a las 4:30 de la tarde para darle seguimiento. Ya llevamos 3 semanas con 2 reuniones diarias dándole seguimiento a este grupo de operación de emergencia. Lo tenemos que hacer de manera coordinada también con las autoridades del Ministerio de Educación, quienes han sido muy claros que desean que las universidades públicas actuemos de manera coordinada. Habiendo 31 instituciones de educación superior en la provincia, hace esa coordinación entre instituciones complicado, a pesar de la comunicación frecuente con el ministerio y el énfasis del ministro de no irnos cada quien tomando decisiones de manera independiente. Pero probablemente el reto más importante que aún estamos por resolver es el tema de la captación para el próximo otoño. Hay una enorme incertidumbre en el mercado laboral. La gente ha decidido continuar sus estudios, no interrumpirlos en este entorno en línea, pero desconocemos en realidad cuál va a ser el apetito para nuevos estudiantes en septiembre, y donde hay un área de incertidumbre particularmente grande es nuestra habilidad para atraer y reclutar a los estudiantes internacionales que esperamos para este próximo septiembre, ya que como país, Canadá, un proceso de aislamiento individual de 14 días. Las oficinas y los servicios consulares de Canadá que procesan y determinan las visas de estudiante estuvieron cerradas prácticamente todo febrero y todo marzo. China apenas abrió recientemente. La India está indeterminado. Hay muchas grandes preguntas todavía en el aire que estamos tratando de entender para poder reaccionar. Así pues, esto es en términos generales, David, siendo respetuoso de la asignación de 10 minutos, una primera descripción de la circunstancia y el caso de Royal Roads en Canadá. Gracias, Pedro. Yo creo que sí, este tema de incertidumbre y la imposibilidad casi de planear con data. O sea, la gente, estamos todos acostumbrados a hacer planeaciones estratégicas, pero sabiendo o anticipando o refiriéndonos a uno lo que puede anticipar, y ahora cambian radicalmente las condiciones porque solamente no sabemos. Hablaste de la indeterminada duración de tiempo de la pandemia y sobre todo del aislamiento, a partir de cuándo podremos volver a pensar, y eso sí nos impacta a varios niveles. Gracias por subrayarlo. Y también si hay un tips, algo muy pragmático, muy práctico. A mí me encanta saber que el equipo de alta dirección se reúne mañana y tarde de manera sistemática, aunque sea por media hora, pero un conference call de manera así dirigida. Nosotros también hemos visto que a través de la gestión de la crisis, para permanecer, digamos, operativos cada uno en nuestras casas, pues este tema de comunicación fluida es fundamental, así que les felicito por la disciplina de hacerlo 2 veces al día. Pasamos al caso de Colombia y en particular de la Fundación Área Andina. Rector, la área andina estuvo liderando capacitaciones médicas, entre otras. Hemos hablado del tema de virtualización. Obviamente ustedes también tienen cursos online, pero me gustaría enfocarnos quizás en primer lugar en lo que se hizo en el sector más vinculado con la salud.
Hay regiones aisladas en el país, en Colombia, zonas rurales que necesitaron apoyo para apoyar en los procesos diagnóstico y otros labores de emergencia en contra del virus. Entonces, explícanos un poco cuáles han sido las principales acciones que ha tomado la Fundación Universitaria Ariandina. Bueno, David, primero que todo, de nuevo, mil gracias. Gracias por este espacio, a Pedro, a María José, a ti, a Claudia, por permitirnos contar un poco la experiencia que hemos tenido de Ariandina. Un poco como para contextualizar muy rápidamente, Ariandina es una institución que tiene 48.000 estudiantes que están hoy en día regionalizados en Colombia y en Centroamérica. Nosotros tenemos hoy en día 36.000 estudiantes en Colombia, 7.000 estudiantes en Ciudad de Panamá, más que todo Panamá, porque tenemos algo de cobertura en virtual en Panamá, y en San José, en Costa Rica, donde tenemos también presencia, conformando un grupo de 3 instituciones, que son Ariandina, Universidad del Istmo en Panamá y Universidad San Marcos en Costa Rica. Eso nos hace hoy hablar de 48.000 estudiantes, que es muy difícil. De esos 48.000, 20.000 están conectados virtualmente en un modelo virtual instruccional, con un modelo pedagógico virtual, que no es lo mismo de lo que hoy estamos haciendo algunas instituciones en el afán de dar respuesta de alguna manera a la contingencia que se nos presentó el 20 de marzo en el caso de Colombia, donde el ministerio nos dijo tienen que sacar los estudiantes de las instituciones educativas y llevarlos para la casa, y tuvimos que dar respuesta muy rápidamente. Hubo instituciones como Ariandina, que traía un proceso con 20.000 estudiantes virtuales, pues pudo acogerse muy rápidamente a la dinámica, y sus docentes traían algo que es fundamental hoy en día, y es que habían surgido un proceso de transformación cultural hacia la virtualidad. Ariandina decide entrar en virtual en el año 2010, quiere decir que Ariandina lleva 10 años de experiencia en virtual, es la segunda virtual más grande de Colombia hoy en día. Esto estoy hablando cifras 2019 a 2018 éramos la tercera, estamos esperando que SNIES, que es el sistema local, nos lo indique, nos dé la cifra, pero estamos hablando de 14.000 estudiantes en Colombia virtuales y 6.000 estudiantes en Panamá y Costa Rica. Esos 20.000 estudiantes que están en áreas del saber alrededor de ciencias económicas, humanidades, personas que están estudiando programas de ingeniería, como son ingeniería de computación, ingeniería de sistemas. Pero en la presencialidad tenemos estudiantes que están en el área de salud, como tú comentabas, y ahí se nos pone la cosa diferente porque el gobierno colombiano no había hecho el tránsito de permitir registros en programas de salud ni componentes virtuales en el tema de información que tuviéramos que dar todavía. Estaba revisándose toda esa dinámica para ver cuáles eran las mejores dinámicas que dieran cabida a que eso se diera en un marco de calidad. Ariandina pues tiene 8.000 estudiantes que están hoy en día estudiando salud en diferentes niveles de formación, desde medicina, enfermería. Digamos, Ariandina tiene la facultad de salud en el área de enfermería más grande que hay en el país. Casi 4.000 enfermeras y enfermeros se forman con nosotros. Eso nos llevó a que tuviéramos que tomar muy rápidamente algunas dinámicas de respuesta y migramos la población a remoto, no a virtual. Lo que hicimos fue conectarnos con toda la experiencia que traían nuestros docentes y llevar a esos estudiantes a que pudieran tener una conexión remota a través de los mismos aplicativos que utilizamos normalmente, como son Teams, como son Webex, el mismo Zoom y Hangouts, para poder darles a ellos la posibilidad de crear aulas virtuales y replicar en los mismos horarios y mantener la misma dinámica de desarrollo que venía dándose normalmente en la presencialidad. Eso nos indica más que todo que generamos una presencialidad, pero una presencialidad remota, ¿sí? No una virtualidad, porque es muy diferente el modelo virtual y está sustentado en una dinámica muy diferente a lo que hoy estamos respondiendo en ese entorno. Esto también llevó a que cuando tuvimos que sacar los estudiantes de los centros de servicio, quiere decir las clínicas y hospitales en el caso de salud, que no los dejaron mantener ahí por la dinámica que traía toda la pandemia y por todo el riesgo que podía tener para ellos estar ahí, tuvimos que sacarlos, algunos de ellos, llevarlos a sus casas, adelantar todo el contexto teórico y luego dejar las prácticas para ver qué pasa, como dice Pedro, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses y vamos a volver muy rápidamente a la normalidad. Y si esa normalidad, que yo todavía dudo porque
para mí va a ser difícil ir a un cine, ¿sí? A un teatro. Yo no me arriesgaría a ir a un teatro antes de que me vacunen y aparezca la vacuna, pues difícilmente será fácil llevarlos muy rápidamente a sitios donde podamos hacer las prácticas con los muchachos. ¿Qué sucedió? Ariandina, en su experiencia en el área de salud, lo que sí pudo hacer fue tender la mano y liderar algunos procesos. Fuimos invitados por parte del Ministerio de Educación en Colombia, del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, a presentar algunas soluciones. Presentamos soluciones porque traíamos estudiantes de ingeniería que venían haciendo prácticas y trabajo alrededor de la creación de respiradores mecánicos. Presentamos algunas propuestas al Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de respiradores mecánicos que fueran muy fácilmente producidos, muy fácilmente desarrollados y que pudieran dar respuesta a la dinámica que hoy está necesitando el sistema de salud colombiano. También nos presentamos en compañía de un ente territorial como es la Gobernación del Cesar, porque Ariandina, hay que entender que es una universidad regional y nacional, no es una universidad que tiene una sede física en un solo lado, tiene cubierto el 85% del territorio nacional. Quiere decir que tenemos estudiantes en todo el país y en la región, como lo habíamos comentado al inicio. Eso nos llevó a que en una de estas regiones pudiéramos acompañar a la gobernación o al ente de gobierno local, a la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad estatal más importante, y acompañados por una agencia alemana con la que veníamos trabajando, un proyecto Erasmus de investigación alrededor de las chacras en Colombia, pudiéramos tener equipos y sostener equipos que nos permitieran hacer hoy en día las pruebas con el ente territorial, y hoy Ariandina, con la Universidad Nacional, el ente territorial, hace pruebas de detección del COVID-19. O sea, hoy hacemos en el laboratorio del Cesar, con las universidades acompañando a la gobernación, somos parte del proceso de validación de las pruebas que se están tomando algunas personas con respecto al COVID. También trabajamos en soportar la primera línea de atención con nuestros estudiantes egresados y nuestros estudiantes de últimos años de las áreas de salud, de medicina, de enfermería, instrumentación quirúrgica y terapia respiratoria, las primeras áreas de atención en algunos centros de servicio, con el fin de dar orientación al usuario de cómo podía hacer uso de la mejor manera en casos de emergencia y en casos de requerir asistencia de primer grado en las dinámicas que se estaban dando, porque al final lo que se genera es un pánico. Esto parece una película de terror, ¿no? Estamos viviendo un cambio que nos está cambiando el mundo, porque como decíamos ayer y te comentaba en algún momento, David, uno decía, bueno, sucedió un tsunami en Japón y uno dice, Dios mío, qué cosa tan terrible, pero sucedió en Japón. Hoy está sucediendo algo en toda la humanidad que nos está afectando a todos y no tenemos un norte claro de qué va a pasar, porque tiene varios temas de impacto que nos impactan de manera global y dura. Una es todo el tema salud y sanidad pública. Todos no estábamos preparados. Nos tocó tomar decisiones de última hora, no improvisadas, algunos teníamos algunas herramientas, pero nos tocó tomar decisiones de última hora. No nos dieron tiempo a pensar, no nos dieron tiempo a decir, démonos 15 días a ver si migramos o hacemos. No, tuvimos que tomar decisiones de un día para otro, capacitar en herramientas a muchos docentes, darles la posibilidad a estos docentes de continuar impactando en su manera que venían haciendo sus clases y generar con ello un impacto de continuidad, que como mencionaba Pedro, no ha sido fácil para nada, porque mucha gente no ha querido aceptar la virtualidad al nivel de que es virtualidad. Todavía nos preguntan en Colombia algunos estudiantes que si les vamos a devolver la plata del diferencial que hay entre presencial y virtual. Y aquí no hay una diferencia. La calidad de las universidades es igual en presencial y virtual. En resumen, David, realmente lo que ha habido una dinámica importante de colaboración de las universidades con el gobierno. Hemos trabajado mancomunadamente, hemos creado un plan padrino para padrinar universidades que no tenían esa experiencia y llevarlas a que pudieran complementar con las otras universidades el desarrollo y poder llevar a sus estudiantes ese impacto de continuar sus semestres y poder acabar el ciclo que venían estudiando. Y nos ha permitido también encontrarnos, ¿no? Reflexionar entre unas y otras y reflexionar acerca de la virtualidad como una herramienta que no podemos desconocer y algo que tenemos que validar para este mundo nuevo que viene. La virtualidad va a ser complemento importantísimo y sustancial de la presencialidad y en muchos casos la virtualidad va a ser herramienta
de cambio de muchos de los elementos que hoy en día utilizamos en la educación tradicional, y nos va a llevar a reflexionar de que hoy cómo estamos formando y el impacto que estamos generando, si requiere cambios sustanciales en el modelo, y poder utilizar el modelo virtual como una herramienta del mismo nivel que la presencialidad y complementaria una de la otra para poder dar los impactos de desarrollo de lo que viene en este nuevo mundo que nos va a tocar desarrollar, y que a veces las universidades no habíamos querido reconocer que iba a llegar, y nos llegó muy rápido. Y nos tocó montarnos en el barco y no quedarnos, porque si no nos montamos vamos a tener dificultades de aquí en adelante. Entonces yo quería un poco reflexionar de eso, y eso fue más que todo la experiencia que tuvimos en Colombia, lo que hemos vivido, en lo cual lo que rescato es la colaboración total de todas las instituciones alrededor de ayudarnos a mantenernos vigentes y ayudar al gobierno a hacer el tránsito de la mejor manera con la población, que casi son 2,5 millones de estudiantes que hay en Colombia. Bien. Qué bueno escuchar, rector, que aunque a veces hay un poco de distancia entre la visión del Estado, la visión de las instituciones en ciertos temas, pues que ahora frente a una crisis hay solidaridad y hay un lenguaje, un diálogo directo, y que sí se reconozca que las instituciones de educación superior tienen un papel fundamental para asegurar que se gradúen los que están casi al punto de salir. Y me gusta también las observaciones que estás haciendo sobre el tema de calidad y los distintos parámetros que habrá que considerar en esta nueva etapa de lo virtual, ¿no? En el sector de salud hemos visto que hubo una aceleración, por ejemplo, de la teleconsulta o de la consulta por videocámara en ciertos sectores donde había muchísima resistencia, que sea por orden profesionales o por algunos practitioners, perdón, algunos profesionales en su ejercicio, pero que las limitaciones actuales ya van acelerando y estamos ganando en un mes lo que hemos tratado de hacer en 5 años, ¿no? Entonces, ojalá que sí quedará algo de permanente en las decisiones no improvisadas, pero aceleradas, pero que serán para el mejor futuro de todos en cuanto a los servicios y al rol que tenemos desde el sector educativo. Muy bien. Pasamos al caso de Chile. Obviamente Chile para mí es un caso fascinante porque está bajo el radar nuestro desde octubre, básicamente porque antes del COVID estábamos hablando de una, no sé si lo puedo decir, una crisis social, pero había un movimiento social muy importante, no solo del sector educativo, pero a nivel nación de una envergadura pues bastante elevada. Y obviamente quien dice movimiento social y grupos masivos en las calles, y luego frente al confinamiento está en un clash muy importante. Obviamente no queremos hablar de política, María José, pero queremos un poco escuchar cómo las instituciones, tú tienes un rol de observadora, el SINDA agrupa distintas universidades e instituciones en Chile y otros países. Quizás en esta primera ronda enfocarnos en el caso chileno, pero ¿cómo han respondido? ¿Cómo justamente han logrado retomar el control quizás de la situación en este contexto muy agitado? Te escuchamos. Gracias, David. Yo creo que es bien, bueno, mi presentación va a ser bien distinta de las dos anteriores porque yo no hablo desde una institución, sino una mirada transversal a lo que está pasando en Chile. Creo que lo más importante tal vez es precisamente mostrar que esta situación de suspensión de actividades, de complejidad, comenzó en realidad en octubre de 2019, con las movilizaciones sociales que ya hicieron prácticamente imposible la docencia presencial habitual. Las instituciones habían comenzado ya a traducir esa docencia presencial en distintas iniciativas de formación a distancia para poder cerrar el segundo semestre de 2019. La irrupción del COVID-19 vino a agudizar el problema, y entonces, por supuesto, todas las instituciones de educación superior suspendieron sus actividades presenciales, se sumaron al teletrabajo y empezaron a prepararse para funcionar a distancia, en algo que en realidad era completamente inédito, porque no solo se refería a la docencia, sino también al gobierno, la gestión y la investigación. Ahora, esto también se da en un contexto que es distinto al de otros países de América Latina, porque en Chile la educación virtual es todavía muy incipiente. Hay iniciativas de e-learning, pero iniciativas realmente de educación virtual prácticamente no hay.
Ahora bien, como el COVID nos llegó después de que vimos su impacto en países de Europa, fue más fácil de alguna manera hacerse cargo del aprendizaje. Y así el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, adoptó medidas ya a mediados de marzo. Y eso lo sintetizó en un plan de acción donde se coordinaron y flexibilizaron los procesos de aseguramiento de la calidad, que era un tema que estaba muy fuertemente sobre la mesa a partir de la reforma, porque ese es otro de los terremotos que nos afectan. Primero tuvimos la reforma de educación superior en mayo, la irrupción de las movilizaciones sociales en octubre, y en marzo se nos vino encima el coronavirus. Entonces se coordinaron y flexibilizaron los procesos de aseguramiento de la calidad. Se hizo todo un esfuerzo grande desde el gobierno para poner a disposición de las instituciones una aplicación de virtualización de forma gratuita, la aplicación Google Suite. Se destinaron recursos importantes, alrededor de 40 y tantos millones de dólares, para priorizar temas relativos a educación a distancia y proyectos de educación virtual. Hay todo un trabajo desde el Ministerio de Educación para generar alianzas con las instituciones para compartir buenas prácticas y aprovechar la capacidad instalada para capacitación de docentes y estudiantes. Y una cosa muy importante es que todos los beneficios estudiantiles, gratuidad, becas, créditos, etcétera, estaban todos reservados a educación presencial, pero se ampliaron entonces a la modalidad a distancia. Eso desde el punto de vista de la política pública, pero en las instituciones, una de las cosas que pasó inmediatamente al momento de tener que trasladar la educación, la docencia presencial a una docencia en línea, mostró las tremendas desigualdades entre estudiantes. Gran parte de la política institucional en Chile ha sido aumentar el acceso, a través de ayudas a los estudiantes, a través de la política de gratuidad para el 60% más pobre, etcétera, pero eso hizo evidente que muchos estudiantes no tenían computadores, no tenían conexión a internet, o incluso si los tenían, no tenían espacios razonablemente independientes en sus hogares para trabajar. Y entonces hubo una demanda muy fuerte que estaba en paralelo al rediseño de la docencia. La Confederación de Estudiantes, que agrupa la mayor parte de las federaciones estudiantiles, hizo un llamado a un paro virtual al que se plegaron varias federaciones. Y entonces hubo la necesidad de preocuparse no solo porque era necesario, obviamente, sino también por este llamado a definir recursos y hacer capacitación. Ahora, lo curioso es que a pesar de este llamado al paro virtual, a pesar del apoyo que tienen los estudiantes, la mayoría de los estudiantes están asistiendo a las clases virtuales de manera consistente. Así que hay como una inconsistencia que yo creo que es importante de considerar. Es importante que los estudiantes hayan hecho presentes sus dificultades, pero que al mismo tiempo estén participando en la medida de sus posibilidades. Ahora, ya desde antes las universidades estaban haciendo un trabajo muy importante de identificar estos estudiantes con déficit relevantes en términos de recursos. Han comprado computadores, tablets, becas de conectividad, chips de tráfico ilimitado, bolsas de datos, etc. El Ministerio de Educación dice que al menos el 31% de las instituciones está dando becas de conectividad a los estudiantes sin internet, pero es probable que esa cifra sea mucho mayor en realidad. La otra cosa que se hizo evidente fue la necesidad de alfabetización digital para docentes y para estudiantes. Entonces, en vez de lanzarse directamente a la docencia virtual o al trasladar la docencia presencial a una modalidad virtual, muchas universidades decidieron concentrar su actividad durante las primeras semanas a la capacitación de profesores y estudiantes. Entonces, aparte de cursos, etcétera, hay tutoriales que son muy detallados y muy significativos para docentes y para estudiantes. Otra de las cosas que se han hecho ha sido flexibilizar los mecanismos para la progresión de estudiantes. Las instituciones han decidido que las evaluaciones del primer semestre
no van a tener efectos negativos para los estudiantes, sino que serán más bien de tipo formativo. Van a pasar materia, pero no van a penalizar a estudiantes que por cualquier motivo no puedan pasar o aprobar las asignaturas, y han ampliado los plazos para suspender cursos o incluso el semestre. También hay un tema financiero. Los estudiantes han pedido reducir o suspender el pago de aranceles, en parte por los cambios en la modalidad de la docencia, pero en parte también como respuesta al riesgo de cesantía o de reducción de los ingresos en muchas familias. El Mineduc, de nuevo, el Ministerio de Educación, de nuevo ha dicho que el 52% de las instituciones ha encontrado ya soluciones como suspender el pago de matrícula, financiar el copago de los estudiantes que gozan de gratuidad y que tendrían que pagar una diferencia, eximir de multas o intereses a quienes no paguen el arancel, reprogramar para el año 2021, y dar toda clase de facilidades a estudiantes que prefieran suspender el semestre. Esto porque hay que recordar que en Chile todas las instituciones cobran aranceles, y si bien el 60% de los estudiantes más pobres tiene derecho a gratuidad, eso igual representa alrededor de un 30% de la matrícula. Significa esto que la situación puede ser crítica y conducir al cierre de algunas instituciones, sobre todo las que dependen en más del 75% de su presupuesto de los aranceles que pagan los estudiantes. Ha habido una iniciativa muy interesante, por otra parte, del sector empresarial, que ha juntado alrededor de $100 millones para contribuir a los problemas o a superar los problemas generados por el coronavirus, algunos de los cuales van a ir en ayuda de los estudiantes, y tanto como a través del acceso a plataformas digitales o la reducción del costo de recursos educativos. Otra de las cosas interesantes que está sucediendo es el trabajo conjunto de muchas universidades en el campo de la investigación, para contribuir más eficazmente a esta emergencia sanitaria. Sí. Por ejemplo, hay varias universidades que están trabajando en la fabricación de máscaras y escudos de protección facial en impresoras 3D, o mejorar el diseño de las máscaras para facilitar su producción en serie. Se está diseñando, hay algunas universidades que están trabajando en el diseño de un simulador para aprender a cambiar piezas en los ventiladores mecánicos. Hay intercambio de proyectos de investigación para probar tratamientos alternativos a pacientes contagiados. Hay mucho apoyo desde las redes de salud de las universidades que tienen el área de salud y que manejan hospitales y consultorios. Y en general hay, como digo, un fuerte impulso a la colaboración en el campo de investigación y desarrollo del conocimiento. Por otro lado, tanto la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son las universidades líderes en el país, participan en una mesa social para definir políticas generales, no solo sobre educación superior, sino también en otras áreas. Por ejemplo, el desarrollo de enfoque multidisciplinario para abordar no solo el impacto que tiene el virus en la salud, sino también su impacto emocional, social y comunicacional. Hay temas que se han estado discutiendo, como el indulto a presos en condiciones especiales, la mantención de la cadena de alimentación, la atención a adultos mayores, el tema de la salud mental. Bien. Una suerte de código de ética respecto del tratamiento de contagiados ante el riesgo del colapso de las capacidades hospitalarias. Yo diría que esas son las principales iniciativas que están en curso en Chile en este momento. Muchas de ellas están, como nos podemos imaginar, en un contexto y en una forma de trabajo muy dinámica, porque efectivamente esta cosa se mueve más rápidamente de lo que nosotros podemos imaginar. No sabemos qué va a pasar. En este momento estamos en cuarentena en varias comunas y varias regiones del país. Piensan levantar la cuarentena, pero al mismo tiempo decirle a la gente que igual no se mueva, el teletrabajo está funcionando, pero también hay dudas, por ejemplo, de en qué momento va a ser posible retomar clases presenciales. ¿Cuándo vamos a poder considerar que es posible juntar 30 estudiantes en una sala de clases sin riesgo?
Sí. Entonces, yo creo que hay ahí una serie de temas que todavía están en duda, que generan más preguntas que respuestas, que no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, a mí me parece que hay un tema que es interesante. En este momento, lo que tenemos no es verdaderamente educación online. Tenemos el traslado, una transición de una educación presencial a una modalidad virtual. Pero creo que esto va a mostrar la importancia y la relevancia de poder avanzar hacia una modalidad virtual más compleja, más pensada, más planificada, sí, más en serio, que hasta ahora parecía de menor calidad o menos relevante. Bien. Eso yo creo. Gracias. Sí, gracias María José por estas primeras observaciones. Si hay un lazo común entre varias de las pistas que mencionaste, lo que yo veo es esta idea de flexibilizar y de tener que sea para los mecanismos de evaluación, para que la ampliación de becas a lo virtual y no solo a lo presencial, y a varias de las medidas que dijiste, y yo creo que sí hay un... con esto espíritu de colaboración entre distintas entidades, también hay una cierta reducción del protagonismo de uno con su única manera de pensar y se flexibiliza de ambas partes para buscar soluciones comunes y otra vez espero que este tipo de práctica que tratamos a veces de implementar quedará y permanecerá para continuar el diálogo y la puesta en marcha de más o de cosas más permanentes en este sentido. Quizás abrimos una pregunta enfocándonos un poco en el online learning y esta transición virtual, y quizás la pregunta más dirigida al caso de nuestras instituciones, Royal Roads y la Fundación Área Andina. María José habló de la alfabetización digital y de esta necesario primer paso de capacitar a la gente en sus soft skills, ¿no? De solo para algunos es nuevo o la docencia o el aprendizaje virtual. ¿Qué tipo de mecanismos de transición y de acompañamiento han puesto en marcha para sus profesores acostumbrados a la docencia presencial que tuvieron que hacer el switch y saltar del otro lado? Y lo mismo para estudiantes. ¿Ya tenían herramientas de orientación en este sentido o tuvieron que ponerlas en marcha? ¿Cómo han acompañado el proceso para asegurar que obviamente el tema no es solo un tema de transicionar y tener el acceso, pero mantener la calidad y aprendizajes significativos? Pedro, si quieres lanzarte primero. Tu micrófono abierto. Me parece bien. Adelante. Sí, encantado de tomar la pregunta, iniciar y escuchar la respuesta de mis colegas. El caso de Royal Roads no es un caso que ilustre en términos generales el estado normal de las universidades en Canadá. Me parece que la circunstancia y el reto que están enfrentando la gran mayoría de las universidades canadienses se asemeja más a la circunstancia que describen en Chile mi colega María José y en Colombia mi amigo y colega José Leonardo. Es decir, la resistencia al cambio y a la modalidad en línea, ya sea por enseñanza sincrónica o asincrónica, es más similar a la que están enfrentando ustedes. Por lo tanto, hay mucho que aprender unos de otros. La circunstancia de Royal Roads sí es singular, dado que el 80% de nuestros programas de estudio ya se estaban impartiendo en modalidad semipresencial y un 5% más ya se estaban impartiendo completamente en una modalidad completamente en línea. Por lo tanto, ya contamos con una cultura y una serie de competencias y habilidades. La universidad cuenta desde su fundación con un centro de enseñanza y tecnologías educativas, donde tenemos 25 diseñadores instruccionales cuya labor es no solamente impartir cursos de capacitación a los profesores de tiempo completo y de cátedra, sino además armar programas de capacitación para cualquier otra institución. En realidad, este programa se ofrece de manera virtual 4 veces al año y el 80% de los estudiantes son personal de enseñanza de instituciones diferentes a Royal Roads.
Y te interrumpo, Pedro, pero ¿han recibido solicitudes de otras instituciones, por ejemplo, canadienses, para decir, oye, Royal Roads, que ya tiene esto implementado, ¿nos podrían ayudar? ¿Y cómo lo han gestionado? ¿Cómo lo han discutido, avanzado? Mucho. Ha habido, si bien, como decía yo, estamos todavía en un momento muy fluido, donde todavía hay gran incertidumbre sobre qué va a suceder. Ya hemos recibido demanda y solicitud por parte de instituciones hermanas para ampliar algunos de nuestros cursos en línea, los generales sobre modelos pedagógicos de aprendizaje en ambientes virtuales y otros más concretos sobre, por ejemplo, cómo utilizar Zoom, cómo utilizar Collaborate, cómo hacer simulaciones en línea. De manera que creo yo que Royal Roads podría estar con una circunstancia para ayudar y aprender, pero sobre todo ayudar con respecto a las experiencias que hemos tenido. También te comento brevemente que en nuestra escuela de educación cuenta con 3 maestrías en temas de educación específicamente diseñadas para temas de aprendizaje en ambientes tecnológicos. Una de ellas, nuestra maestría en liderazgo educativo y gestión de la educación, lo ofrecemos ya en China. Llevamos 4 grupos, uno por año, en los últimos 4 años, impartido para profesores chinos que dan cursos en inglés o para profesores del occidente que estén empleados en China sobre cómo convertir sus modelos de aprendizaje en línea. O sea, tengo un grupo de 40 estudiantes nuevo cada septiembre en China, precisamente completando esta maestría, a la cual con mucho gusto podríamos buscar hacer alguna alianza con alguno de nuestros socios en la región y hacer un modelo híbrido más diseñado a la medida de las necesidades. El producto del estudiante no solamente adquiere nuevas competencias profesionales, sino el producto final de su investigación final es un plan de cambio aplicable a la institución de educación superior a la cual pertenece. Por un lado. Por el otro lado, en el corto plazo, si bien no tuvimos que enfrentar el reto inmediato de convertir la cultura de enseñanza presencial a en línea, sí hemos tenido que aprender mucho, muy rápido, sobre cómo crear en el entorno virtual un vínculo directo de apoyo y activación de la relación con el estudiante. Porque si bien normalmente nuestro estudiante es un estudiante que trabaja, que está ocupado, que está buscando horarios en las tardes y en las mañanas y los fines de semana para poder cumplir con sus tareas laborales, sus compromisos personales y su tarea educativa. El día de hoy, el 99% de los estudiantes están, como nosotros, trabajando desde su casa en un entorno completamente anómalo al que estamos acostumbrados. Por lo tanto, en las últimas 2 semanas, la universidad lo que ha hecho es, se comprometió a establecer, a montar, cuando menos 3 actividades virtuales no académicas disponibles para los estudiantes. Por ejemplo, el día de hoy, porque hoy hay clases, hoy a las 4 de la tarde hay un curso de 1 hora de baile virtual. Te conectas a la plataforma Collaborate y en nuestro gimnasio hay el profesor de baile que normalmente daba su clase de algún ritmo. Tú te conectas y bailas con el profesor durante 1 hora. Excelente. A las 12 del día, simultánea con esta conversación, hay una sesión sobre preguntas y respuestas con un experto de migración, porque el 30% de mi población estudiantil son estudiantes internacionales y hay mucha duda, incertidumbre sobre el impacto de su experiencia en Canadá y la imposibilidad o el impacto de la imposibilidad de salir y visitar a su familia en China y en Europa por la grave riesgo de no poder regresar. A las 3 de la tarde hay una sesión de juegos en línea. Todo esto organizado por la unidad de apoyo con servicios estudiantiles. Entonces, no solamente es construir un entorno de aprendizaje. Lo formal y lo informal. Una comunidad. Sí. Nuestro principal temor el día de hoy, ante la incertidumbre que enfrentamos de corto plazo, y las terribles noticias que escuchamos por los medios de comunicación, que nos bombardean con noticias que nos hablan de un futuro terrible o muy penoso, muy preocupante, es tratar de ofrecer apoyo emocional a todo nuestro personal, en profesores, staff y estudiantes. Y estas actividades lúdicas, más profesionales, más legales, las estamos tratando de ofrecérselas en foros de no más de 1 hora virtuales, abiertos a quien quiera participar, sin un preregistro y de manera voluntaria. Eso sí,
dentro de la red de Royal Roads, que ya tiene sus mecanismos de seguridad. De seguridad. No, muy bien. Y eso, pues, reforzando nuevamente el rol de la universidad en su responsabilidad social y su compromiso social con la comunidad. Muy bien, Pedro. José Leonardo, mencionaste que ya Ariandina tiene 10 años en los cursos online, también en la matrícula un alto porcentaje que ya estaban cursando. Igual se han encontrado en un lugar para poder posicionarse, ayudar a otras instituciones que no tenían estos avances, y internamente también han mejorado algunos mecanismos para responder y garantizar algo de sostenibilidad también, porque me imagino que los estudiantes ya están pensando a vamos a quedarnos así en el futuro, vamos a regresar a algo como antes, ¿no? ¿Cómo se ubican en estas preguntas? Mira, David, algo muy importante es que en esos 10 años, que como decía, no es fácil ir a virtual, o sea, virtual no es un tema de que yo aprendí el foco y apagué el foco y cambió la luz y el tono de luz y cambió toda la dinámica, no, eso requiere todo un camino, recorrer un camino. El camino no es fácil, es un camino de aprendizaje. Pedro lo decía muy bien. Todo lo que Pedro ha escrito es como si me estuviera escribiendo a mí como universidad. Yo he tenido que tengo gente dictando clases de música, tengo dictando clases de teatro, yo hice que mi organización el año pasado fuera premiada en Colombia como la número 18 entre 500 más feliz para trabajar en Colombia por Great Place to Work. Eso nos pone en una dinámica diferente. Yo me lancé a hacer que, María José, en lo que decías de virtualidad, en el tema de calidad, que tú eres experta en el tema, que me creyeran que se podía hacer acceso, cobertura con calidad, porque es que aquí en Colombia hay algo que se llama ser pilo paga, solo los pilos pueden estudiar, los brutos no pueden estudiar, y yo ahí sí no tengo la misma convicción que el Estado en ese sentido. Yo creo que la educación es un tema que se democratiza para todo el mundo y que todo el mundo tiene oportunidad de trabajo y de estudio. Y aquí lo que se está confluyendo es demostrar que efectivamente la virtualidad es una herramienta que te lleva a impactar en la región. Y la región en Colombia tiene un tema muy delicado, y es que Colombia, el 65% de las grandes universidades están concentradas en las 6 principales capitales del país. Quiere decir que el resto del país no tiene universidades en cobertura, porque es un país en vía de desarrollo. Eso genera que la dinámica sea muy difícil, porque yo no puedo conseguir doctores en Leticia, en el Amazonas, ¿sí? Ni puedo conseguir doctores en la Orinoquía, en la frontera con Venezuela. Entonces me toca hacer una dinámica de virtualidad que permite que dé cobertura y se dé acceso, y que las personas más necesitadas puedan formarse y puedan cualificarse y hacer que su entorno realmente cambie y evolucione. La calidad está enmarcada en el entorno donde yo me voy a formar y en el cual yo voy a crear mi desarrollo y mi competitividad de territorio. Cuando yo genero que los entornos se eduquen, genero equilibrio y equidad de territorio en lo económico y social. Eso hoy es fundamental y es algo que hemos trabajado. En Colombia la educación virtual ha evolucionado en los últimos 5 años, David, Pedro y María José, de pasar de 15.000 estudiantes en el año 2015 a tener hoy 207.000 estudiantes virtuales en el sistema colombiano. ¿Sí? Ariandina tiene 14.000 de esos 207.000. Somos muy pocas las instituciones hoy en día que le apostamos a la virtualidad. Y yo le aposté a la virtualidad como decir hoy qué va a pasar en el mundo de la educación superior en los próximos años. María José decía algo que para mí es importante: la universidad nunca va a perder vigencia. La universidad va a ser un sitio donde vamos a potenciar al ser humano al máximo y los vamos a hacer excelentes seres humanos. Pero ese ser humano va a tener que ir periódicamente a un sitio a cualificarse, y es lo que hoy se va a llamar educación durante toda la vida. Vamos a cambiar ese concepto de que nos certificamos y nos educamos con un título para toda la vida a un título hoy que tenemos que cualificarlo durante toda la vida. Toda la vida nos va a tocar estar haciendo cursos de competencias blandas, toda la vida vamos a tener que hacer cursos de habilidades para contextualizarnos a las realidades de lo que está pidiendo el mundo, y todo eso nos ha llevado a que nosotros en esos 10 años, David, para contestarte y resumir, formáramos nuestros docentes, y nuestros docentes en presencialidad tenían virtualidad. Nosotros cogimos el 20% que nos permite el Estado colombiano y lo volvimos virtual para que los estudiantes en presencial tuvieran la posibilidad de contextualizarse con el uso de herramientas virtuales, con el uso de tecnología y con la modalidad virtual.
Y los docentes de presencial y los docentes de virtual, Ariandina tiene un staff de más o menos 1.700 docentes, todos son expertos en manejo de herramientas tecnológicas y todos tienen expertise en estos 10 años de recorrido en el manejo de la virtualidad, porque todos son docentes de presencial y de virtual. Eso nos llevó a hacer el tránsito mucho más rápido. Para acabar y hacer que esa dimensión, que es lo más importante, la virtualidad es muy importante. La virtualidad hoy es un componente que va a tener un impacto a futuro en el tema de permitir esa educación dual, que es esa educación que mientras trabajo, estudio y mientras voy generando experiencia, voy formándome para dar respuesta a ese trabajo que a futuro voy a tener y que voy a tener que impactar de mejor manera. La virtualidad ha cambiado el mundo y va a cambiar el mundo y nos va a permitir que los estudiantes en lugares remotos puedan cualificarse y puedan quedarse en su territorio y puedan hacer que su territorio sea competitivo. Ariandina hoy tiene indígenas en Vera, que su segundo idioma es el español, en la frontera del Pacífico colombiano con Panamá, donde no llega un computador, donde no hay nada, donde les tenemos que entregar celdas solares para que se puedan conectar y enseñarles a manejar un PC, donde hoy son licenciados en pedagogía infantil que trabajan en la formación de los niños indígenas en esos entornos para que esos niños sepan que el mundo es un mundo más grande y es un mundo mucho más global y tiene muchísimas más dimensiones. En resumen, creo que si no nos pellizcamos, habrán otros que se van a pellizcar muy rápidamente. Exacto. Los americanos, tú sabes, David, las universidades americanas están decayendo el 11% anual en población. Tienen una crisis económica inmensa por el endeudamiento que han tomado y ellas se están volviendo universidades de acceso. Lo último que vi yo hace 15 días en Instagram es que Berkeley, Stanford y Harvard ya están sacando maestrías online en español. ¿Sí? Y el tema del currículo adaptativo y el tema del currículo que yo arranco con un curso y mañana termino en otro, con un título medio, con un título de acuerdo a lo que vaya a escoger. El Netflix de educación se va a diversificar, sí. Todas estas dinámicas se van a dar en el mundo de manera muy rápida y yo creo que es el momento de ayudarnos, de colaborarnos, de pellizcarnos un poquito y empezar a trabajar conjuntamente las instituciones para buscar dinámicas y ver que la educación virtual no es de tercera, sino es de primera. Ya en el gobierno colombiano actual decidieron en el decreto 1330, que es el último decreto, que la educación virtual es tan importante como la presencial, porque claro, el impacto que está teniendo hoy en día es muy grande y indudablemente Ariandina lo que ha hecho es un recorrido, un camino donde nos falta mucho por caminar todavía, David. Todavía nos falta muchísimo, pero en ese camino ya hemos hecho una experiencia y ya tenemos un recorrido donde tenemos nuestra propia fábrica de contenido, donde tenemos 200 personas en nuestra fábrica de contenido entre pedagogos, gente didáctica, gente experta en ilustración, gente experta en diseño, gente experta en absolutamente todo, que hace las guías y trabaja con los autores para generar contenidos de alta calidad, que me llevaron a presentarme a QS, a que QS hiciera la auditoría de Ariandina, y Ariandina lograra 5 estrellas, y fue la primera institución en la auditoría de QS en América Latina en lograr 5 estrellas en online, y en Colombia hoy es la única universidad que tiene 5 estrellas en la auditoría de QS en Londres en online, para poder ir en ese camino de fortalecer esa dinámica. Claro. No, bueno, yo les felicito por este dato y además yo creo que si internamente dentro del sector nosotros sí sabíamos los logros que se habían establecidos en la educación virtual, donde quizás va a cambiar la percepción es del lado de los que contratan a nuestros egresados, el sector profesional, porque quizás era no de ignorancia, pero de mal conocer la situación. Ahora, sabiendo que las universidades se están adaptando, que hay líderes, que hay 10, 15, 20 años, 25 en el caso de Roy Rose haciendo estos mecanismos, pues quizás que uno que se presenta con su CV, con un diplomado online y que el empleador dice, ¿qué es eso? Pues ahora habrá un poco más de confianza también en este reconocimiento. Nos estamos acercando de la hora. María José, quizás una última pregunta para terminar. Mencionaste brevemente en tu primera intervención el tema de la ciencia y de la investigación. Nosotros hemos visto, por lo menos acá, yo estoy en Montreal, Canadá, que quizás por tema de
open source un poco siguiendo la lógica que han hecho los investigadores desde un par de años de poner sus publicaciones de manera abierta, también ahora con inteligencia artificial, las investigaciones que estamos viendo por la vacuna y demás, todos los laboratorios están compartiendo data y está meta analizada para acelerar un poco el tratamiento y los protocolos. Como tú, como observadora desde el CINDA de América Latina, que tiene miembros no solo en Chile, pero en otros países andinos, de Cono Sur, en Brasil y demás, ¿cómo has visto reaccionar el sector de la investigación científica, que sea por parte de los CONICIT o CONACYT o CAPES o instancias o conciencias que entregan los recursos, si han ellos logrado ya adaptarse y hacer el shift para reorientar quizás esfuerzos y financiamiento a proyectos pertinentes frente a la crisis, y cómo han respondido las grandes universidades de investigación para responder quizás de manera conjunta o con algo de colaboración a las necesidades. Mencionaste cosas puntuales como las máscaras y otras cosas, pero en grandes proyectos de investigación, ¿cómo ves el tema? A ver, a mí me gustaría hacer un alcance a la pregunta anterior. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Uno es la respuesta a la emergencia. Tenemos hoy día una emergencia frente a la transición de una educación presencial a una educación virtual, y ahí hay un conjunto de instituciones. En Chile hay 14 instituciones que ya están comprometidas, y va a haber muchas más, que tienen experiencia en blended learning y que están dispuestas a apoyar, a entregar material, a ayudar a hacer esta transición lo menos dolorosa y lo más fácil posible. El otro punto es qué vamos a hacer en el largo plazo, cuando nos demos cuenta de que la educación virtual no es, como decía José Leonardo, de segunda o de tercera, sino que una opción real. Yo creo que ahí vamos a tener que trabajar de otra forma. Ahora, viendo la situación en CINDA, a mí me gustaría plantear que nosotros hemos trabajado también en esta misma línea de capacitación. La Universidad Oberta de Cataluña y la UNED de España, la Universidad Oberta de Cataluña es miembro de CINDA, diseñaron toda una plataforma que se llama Universidad en Casa, que apoya el tránsito de la educación presencial y educación virtual, y también la UOC puso a disposición de las universidades toda su experiencia en formación online a través de una página que se llama Docencia No Presencial de Emergencia, donde hay propuestas formativas para adaptar la actividad pedagógica presencial a la docencia no presencial, desde el diseño del curso a la evaluación, la interacción con el estudiantado, la motivación, etc. Lo más interesante que se ha visto es que hay en el campo de la investigación nuevas alianzas. No es fácil que las universidades trabajen en conjunto. Sin embargo, hay una fuerte tendencia a alianzas, ya sea para el diseño y producción de máscaras faciales, donde se están intercambiando tecnologías, el trabajo con impresoras 3D, los diagnósticos de coronavirus, la producción de alcohol, la fabricación de respiradores. La UPC en España está haciendo un modelo matemático de seguimiento del virus, están diseñando instrumentos de material médico. Lo que estamos haciendo nosotros, porque todavía no hemos alcanzado a recoger mucha información, estamos en ese proceso. CINDA administra 3 redes especializadas, una de vicerrectores académicos, 4 en realidad, una de vicerrectores académicos, una de investigación, una de administración y finanzas y una de internacionalización. Y lo que estamos haciendo es invitando a todas las personas a compartir con nosotros las iniciativas y los recursos que tienen. Los vicerrectores de investigación han sido tremendamente entusiastas en términos de compartir recursos y de compartir información. Todo eso estará disponible en breve en nuestra página institucional, que es www.cinda.cl, y estamos precisamente, como digo, en todo un trabajo de compartir buenas prácticas, de compartir prácticas que siendo buenas no funcionan, y eso también es un aprendizaje importante,
de compartir experiencias y sobre todo de promover esta gestión compartida de actividades de investigación, donde al saber que una universidad en República Dominicana, una en Perú y una en Chile están trabajando en el diseño y producción, por ejemplo, de máscaras faciales, bueno, se encuentran, se juntan y comparten sus conocimientos, sus dudas y su trabajo. Muy bien, perfecto. Bueno, eso se nos acaba el tiempo para respetar la hora y un formato que permite la difusión a nuestros miembros y a los suyos, a sus comunidades. Nada más quiero cerrar presentándoles una iniciativa, pero bueno, antes de eso, obviamente, Pedro desde Vancouver, José Leonardo desde Bogotá, María José en Santiago, agradeciendo su generosidad y su tiempo para haber respondido pues a nuestra invitación. Es el primero de una serie de webinarios, creo que nos fue bien. Y quiero cerrar mostrándoles que nosotros, como desde la UI, estamos un poco tratando también de responder a este tema de virtualidad. Sabemos que la mayoría de las casas de estudio han repatriado sus estudiantes, que los que estaban alineados para salir a estudiar afuera en el próximo semestre muy probablemente será cancelado. Entonces estamos, y es una iniciativa que el rector de Área Andina seguro conoce, que hemos piloteado en Colombia en los últimos años, lo llamamos el Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior, el IMOVIES, que ha logrado tener un mecanismo de intercambio de estudiantes en cursos online. Lo hemos piloteado a nivel colombiano en los 2 últimos años, pero ahora lo estamos lanzando a nivel del continente para ofrecer una oportunidad a las universidades de ofrecer oportunidades de intercambiar por lo menos a través de cursos online. Entonces lo que estamos haciendo desde la UI es recopilar la oferta. Cada universidad interesada pone un pool, un par de cursos, un par de cupos para registros, y así también vamos haciendo un poco el pairing, ¿no? el match o el encuentro entre universidades interesadas para favorecer esta movilidad. Entonces, como es algo relativamente nuevo que estamos lanzando, tienen las informaciones para conectarse y pedir información. También, como hemos cancelado o postergado más bien nuestras actividades presenciales, estamos reforzando nuestros cursos online. Hey. Creo que perdimos a David. David, sí. Ay, me desconecté, perdón. ¿Estoy de vuelta? Sí, Ya estás de vuelta, David. Bien, perdona. Entonces, haciendo ajustes a este programa, y también tenemos un curso de políticas de género en las instituciones de educación superior que se lanzará en mayo para ver este tema de equidad. Así que nada más aprovecho para decir que sí, desde la UI seguimos ofreciendo nuestras oportunidades. Hoy era nuestro primer webinario, es conectarse nuevamente la semana entrante. Ahí vamos a abordar no tanto el tema de lo que se ha hecho como buenas prácticas, pero más bien especifican de manera específica entrando en el tema de internacionalización. ¿Cuáles son las proyecciones y perspectivas de la internacionalización de la educación superior en la nueva realidad post-crisis, ¿no? Han visto ya publicaciones. Hans de Witt, el director del Center on Internationalization of Higher Education del Boston College, estará con nosotros. Jocelyn Gacela Vila, de la Universidad de Guadalajara, en su rol de coordinadora del OBIRED, del Observatorio sobre la internacionalización, y el rector de Unicamp, Marcelo Nobel, en Brasil también, nos hablarán en particular en temas de movilidad, en temas de currículum, en temas de investigación,
cuál serán un poco los ajustes que tendremos que hacer en este mundo de internacionalización de la educación superior. Así que nada más para nosotros, entonces queda agradecerlos infinitamente nuevamente a todos por sus aportes, sus participaciones. Compartiremos la grabación del webinario, incluso con sus datos, si hay gente interesada en entrar en contacto con Royal Roads, con la Fundación Universitaria Andina o con el CINDA, lo haremos. Y pues nosotros desde la UI les saludamos desde nuestras casas. José Leonardo, una última palabra. Quizás darles un minuto cada uno para cerrar. Unas gracias infinitas, David. Gracias a María José, a Pedro, a todos por poderlos conocer. Espero que nos podamos ver presencialmente en algún momento. Y Pedro había mencionado la posibilidad de la maestría, de tener un aliado en América Latina. Quiero decirte que tienes uno aquí en Ariandina si quieres empezar a hacer algo con nosotros, por favor. ¿Claro? Agradezco muchísimo la idea y es una de las grandes oportunidades de ser parte de la comunidad de la Organización Universitaria Interamericana. Es el apoyo mutuo, el aprendizaje y la solidaridad. Así que encantado. Gracias por la invitación y gracias, David, por la oportunidad de sumarme el día de hoy. A ti, Pedro. Y yo aprovecho para también dar las gracias y para invitarlos a mirar qué es lo que estamos haciendo en CINDA. Nosotros somos una red de 40 universidades, mucho más chica que OUI, más viejos sí, tenemos 10 años más. Así es que, pero tenemos muchos proyectos, tenemos un proyecto interesante en internacionalización, tenemos un proyecto interesante también en transformación de la docencia universitaria, están en nuestra página web, tenemos publicaciones todas disponibles, así es que mírennos y nos encantaría colaborar ya sea en proyectos o en actividades en lo que a ustedes les parezca más relevante. Gracias, David, creo que fue una muy buena experiencia. Gracias, María José. Y el chiste es que nosotros teníamos el logo del 40º aniversario, pero yo dije que fuimos los primeros a tener un logo de cuarentena, pues. Bueno, adiós, gracias a todos y nos vemos la semana entrante para el próximo webinario. Bueno, adiós.